Buenas tardes, chicos. ¿Se puede ver el PPT? ¿Aló? Chicos, Sí, ¿se puede? maestra, buenas tardes. Listo. Vamos a ver acá lo que son, en cuestión de población, vamos a estudiar lo que son elementos formales y funcionales. Lo vamos a ver en la pizarra. Maestra, su micrófono está apagado. Ahora sí se mira, chicos. ¿Sí? ¿Podemos ver la pizarra? Sí, maestra. Listo. Vamos a ver la pizarra. Tenemos acá el número de individuos por metro cuadrado a nivel terrestre y número de individuos por metro cúbico a nivel acuático. Si es que nosotros hablamos, no de densidad. Hay lugares donde la densidad poblacional es mucho más alta, ¿no? Entonces esto como que a nosotros nos ayuda para poder determinar, ¿no?, la cantidad de población que existe. Ahora, podemos hablar de distribución. Cuando hablamos de distribución, señores, nos referimos a que los individuos, los animalitos pueden estar distribuidos por sexo, por edad o raza. ¿Ya? A eso se va a referir. Ahora, tenemos también, señores, lo que llamamos territorio o territorialidad, ¿no? ¿Por qué creen que los animales necesitan, señores, mantener su territorio o hacer muestras de territorialidad? ¿Por qué? Debe haber una razón, ¿cierto? Y no hay una, sino son varias, ¿ya? Se delimita, señores, ¿ya?, con la finalidad de mantener un proceso de protección, ¿ya? Protección, tener una buena cantidad de alimento. Entonces todo eso es lo que nosotros observamos. Ahora, tenemos acá la morbilidad, se refiere al número de individuos enfermos en una población. La variabilidad tiene que ver, señores, con lo que corresponde a la diversidad genética que podemos mostrar. A lo largo del tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿ya?, que existe una diversidad biológica fuerte, ¿no? A pesar de tener un parecido también de alta, digamos, ¿cómo podremos? De alto porcentaje.
Ejemplo, ¿ya? Nosotros, seres humanos, entre todos, tenemos un parecido en un 95%. Ya hablamos de un 95% entre todos. Oye, pero por ese pequeño 5%, cada uno de nosotros es diferente al otro. Ahora, hay que entender que existen por sí individuos, como es el caso de los gemelos idénticos, ¿no? En los cuales ellos se parecen, pues, señores, mucho más, ¿no? Los gemelos idénticos se parecen prácticamente 99.5, ¿ya? ¿Ya? Entonces, nosotros observamos ¿ya? Que por ese pequeño 5%, por decir, cada uno de ellos es, por ese pequeño 0.5%, cada uno es diferente, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros es de igual manera. La variabilidad genética se viene dando, señores, a lo largo del tiempo, cuando se van, digamos, en el proceso de reproducción, hablamos ya pues, de los famosos genes, los genes dominantes, los genes recesivos, ¿cierto? Recordemos que todos nosotros somos suerte de ¿qué? De una lotería genética, ¿cierto? Todos somos muestra de una lotería genética. ¿Por qué decimos eso? Digamos, ¿no? Pepito se casó con María. María tiene sus ojos, no sé, tiene sus ojos verdes. La pregunta es, señores, eh, ¿no? Entonces acá nosotros hablamos, ¿no? De que existe ya un proceso digamos, de mezcolanza genética, ¿ya? Vamos con lo que es la palabra de dispersión. Cuando hablamos de dispersión, hablamos de un movimiento, de una dinámica, ¿ya? Acá teniendo, señores, lo que es la emigración, inmigración, permigración, translocación e invasión. ¿Ya? ¿Qué es la emigración? Salida. Cuando hablamos, señores, justamente, ¿no? Emigración, inmigración. Emigración es salida, la inmigración es entrada. La permigración se refiere al paso temporal, ¿ya? En un área determinada. La translocación me habla de un abandono total de un área y la invasión me habla del ingreso, ¿ya? Ahora, en el caso de invasión no necesariamente tiene que haber violencia de por medio, ¿ya? ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que son los elementos funcionales. Los
elementos funcionales son solamente 4. Aquí tenemos, por ejemplo, comportamiento, constitución y fertilidad. Ahora, cuando hablamos nosotros de comportamiento, ¿ya? Comportamiento animal, hablamos de clásico, ¿no? Tenemos los animales que son agresivos y pasivos, ¿ya? Por decir, ¿no? Hay animales que son prácticamente la mayor parte del tiempo son agresivos, ¿no? Y hay otros que son pues completamente pasivos e incluso no tienen ni siquiera tácticas de defensa, ¿no? Como es el caso del famoso caballito de mar, ¿no? El caballito de mar es de un comportamiento 100% pasivo. Ese no tiene tácticas de defensa, ¿ya? Pero esos son algunos de los comportamientos animales que se muestran. Hay otro tipo de comportamientos que vamos a detallar a continuación. El comportamiento animal es un conjunto de reacciones que presenta un ser vivo frente a un estímulo. Además, reacciones que encontramos en la forma menos desarrollada, principalmente en los animales unicelulares y de forma menos general en los pluricelulares. El comportamiento, como tal, es una manifestación compleja y propia solo de los animales. El comportamiento tiene 3 niveles. El primero es el innato. El comportamiento innato se incluye todas aquellas pautas de conducta que el animal presenta de modo natural ante una situación desconocida y que le permite desarrollarla sin tener conocimiento previo de cómo resolverla. Un claro ejemplo del comportamiento innato son las tortugas, que al nacer emergen de la arena y salen directo al mar, y así hacen lo posible por sobrevivir. El segundo nivel es el comportamiento adquirido. El comportamiento adquirido es el componente que solo ocurre después de que se haya adquirido experiencia o se haya practicado. Como podemos observar, el chimpancé es uno de los animales que nos demuestra el comportamiento adquirido, ya que en base a su práctica y a su experiencia nos demuestra cómo logra sobrevivir a su entorno. Como tercer nivel tenemos el comportamiento social. Este hace referencia a todos los modos de relacionarse entre individuos de la misma especie, cuando estos animales se agrupan de forma cooperativa y siempre que no sean en época de migración o de reproducción. Como podemos observar, este ejemplo nos lo dan las suricatas, que ellas, en base a su trabajo en equipo y la cooperación de todos, logran conseguir su alimento, además de protegerse y sobrevivir a sus depredadores. La comunicación animal consiste básicamente en la emisión de señales químicas y físicas de un individuo a otro, que permite modificar la probabilidad de comportamiento de un organismo. Puede tratarse de señales comunes a la especie o al mismo sexo, pero también al grupo social e incluso a la familia. Además, cada individuo suele tener su propia señal de reconocimiento con la que se diferencia de otros. Las principales vías de comunicación animal son la química, la visual y la táctil. La comunicación química. Las señales químicas se encuentran particularmente bien desarrolladas en los mamíferos. La mayoría de las señales químicas se emplean para transmitir un mensaje único relativamente estable. El perro es uno de los principales que usa la comunicación química, ya que ellos utilizan su orina para darle mensajes a otros perros. La comunicación visual. Las señales visuales pueden ser funcionales tan solo en un ámbito relativamente pequeño. La comunicación visual resulta específicamente característica de los vertebrados que poseen grandes ojos. La serpiente es un vertebrado que utiliza el lenguaje visual, ya que por sus grandes ojos se llega a comunicar tanto con otras serpientes como con el humano. La comunicación táctil. Posee un alcance limitado en la transmisión de información, pero construye el más básico de los canales de comunicación porque casi todos los seres vivos responden al contacto físico. La comunicación táctil es muy importante en los mamíferos, donde algunas de las especies más sociales pasan gran cantidad del tiempo en contacto físico mutuo. Por su propia naturaleza, la comunicación táctil puede operar tan solo en un ámbito muy reducido, más o menos el límite del tacto. Las aves son un claro ejemplo del comportamiento táctil, ya que ellos necesitan tocarse entre ellos para poder comunicarse y así transmitir sus ideas el uno al otro.
Prácticamente ninguna especie utiliza uno solo de los canales sensoriales como medio de transmisión de información, sino que la comunicación se realiza exhibiendo múltiples señales simultáneamente, puesto que no hay ninguna de ellas que ofrezca ventajas absolutas frente a las demás en todas las circunstancias. La etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales. Los animales suelen buscar ambientes adecuados para su existencia, evitan convertirse en alimento y generan descendientes. Según los etólogos, consideran que las características del comportamiento que un organismo son productos de la selección natural y que los factores que gobiernan la evolución del comportamiento son iguales a los que se aplican a cualquier otro rasgo. Tenemos acá, señores, comportamiento, como hemos dicho, tenemos constitución. Una población está constituida por individuos fuertes, ¿ya? Tenemos también, señores, aquí lo que es la fertilidad, que es el número de crías por hembra por año. Señores, en una consulta, quién es más fértil? ¿Un elefante o un cuy? ¿Quién es más fértil, un cuy o un elefante? ¿Ya? Chicos, ¿se escucha o no se escucha? Chicos, chicos. Sí, se le escucha a mí. Ah, ya, ya. Entonces, a ver, ¿quién tiene más hijitos? ¿Un cuy o un elefante? ¿El cuy? El cuy. Ya, ¿y por qué creen? ¿Mm? ¿Por qué creen que el cuy tiene más hijitos? Porque ¿quién es más fuerte? ¿El cuy o el elefante? ¿Mm? ¿Quién, digamos, tiene mayor fortaleza? El elefante. El elefante. Esa es la razón por la que el cuy tiene más crías. No todos van a llegar a término. En cambio, en el caso del elefante, un elefantito, periodo de gestación, 2 años. La naturaleza, señores, a los animales más débiles les ha dado la posibilidad de poder tener mayor cantidad, digamos, ¿no? De hijos. Porque, digamos, tienen que haber, el más fuerte sobrevive, ¿no? Algo así. El más fuerte sobrevive. ¿Ya? Esto funciona así, lastimosamente. En cambio, el elefantito, imagínense, ¿no?
Ahora, por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿se podrá aplicar eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Mm? Chicos, ¿se podrá o no se podrá? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Digamos, las personas que son de condición económica sencilla, ¿no? Condición económica sencilla, diríamos nosotros, que tienen más hijos, menos hijos. ¿Quiénes tienen más hijos, señores? ¿Los que tienen mucho dinero o los que tienen poco dinero? Los que tienen poco. Exacto. Entonces, miren, nos damos cuenta que hasta en el ser humano se aplica esto. Se supone que los que tienen un poco más de posibilidades económicas son los que deberían tener más hijos. Pero es al revés. Ahora dirás, pero ¿cómo? Se supone igualmente, señores, ¿ya? Que en el caso del ser humano, por ser un animal de cúpula evolutiva alta, esto no debería darse, ¿no? Sin embargo, se da. Ahora, vamos a ver acá. La mortalidad, y la mortalidad tiene que ver con el número de individuos muertos en una población, ¿ya? Los que van a morir en una población. Vamos a ver ahora ya lo que son las relaciones. Vamos a ver las diapositivas. Vamos a empezar con lo que son las relaciones homotípicas. Relaciones que se dan entre individuos de una misma especie. Tenemos, por ejemplo, acá las asociaciones coloniales. En el caso de las asociaciones coloniales, ¿ya? Tenemos aquí que las colonias pueden ser homomorfas y heteromorfas. En el caso de las homomorfas, hablamos de que todas, ¿ya? Todas las colonias son iguales, todos los miembros de la colonia son iguales, ¿ya? Ahora, en el caso de las heteromorfas, hablamos de que existe una pequeña diferencia morfológica, no porque cumplen alguna función, por ejemplo, que cumplen la función de defensa, pueden cumplir la función, digamos, de limpieza, entonces tienen algo, un aditamento especial que les permite cumplir esas funciones. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos ahora lo que son las asociaciones gregarias. En el caso de las asociaciones gregarias, ¿ya? Hablamos que son asociaciones temporales, cuya única función, ¿cuál es? Cuya función es protegerse durante el proceso de la migración principalmente, ¿no? Eso es lo que se busca, protegerse principalmente durante el proceso de migración. Tenemos luego las asociaciones estatales, o también llamadas asociaciones sociales.
¿Ya? Son aquellas en las cuales se observa, señoras, que existe una jerarquía. ¿Ya? Cuando hablamos de que existe una jerarquía, nos vamos a referir a que cada uno incluso tiene distintas estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en la comunidad de las abejas, tenemos obreras, ¿cierto? Zánganos y reinas. Señores, ¿cuál es la función de la reina? La reina, señores, su función es la reproducción. La obrera es conseguir el néctar y el zángano, pues el zángano solamente, como dice su nombre, señor, se dedica a generar el proceso de reproducción, ¿no? La obrera, la reina ha sido fecundada en el vuelo nupcial, estos zánganos son expulsados de la colmena o en todo caso son eliminados. ¿Por qué? Porque digamos, señores, que no cumplen una función específica. ¿Ya? Vamos a ver acá a las abejitas. Repito. A los tipos de abejitas. Ojo que no son las únicas que tienen esta relación con jerarquías. ¿Ah? Otro que tiene jerarquía son las hormiguitas. Reina, soldado, exploradora y obrera. ¿Ya? Hola, ¿qué tal están? En un video anterior, ya hablamos sobre las diferencias entre las abejas y las avispas, pero esta vez, hablaremos sobre los tipos de abejas que existen en el mundo. Bien, empecemos. En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas, y se dividen en 7 grupos. Empecemos hablando sobre las abejas de miel. Estas son las más comunes, como la abeja europea, que es la más conocida de todas. Estas se dividen en 3 tipos: abeja obrera, los zánganos, y la abeja reina. Sus alas aletean hasta 11.000 veces por minuto, viven en grandes familias, y se encuentran en todo el mundo. La abeja de miel es el único insecto social, cuya colonia puede sobrevivir el invierno varios años. Bien, dentro de este grupo, en segundo lugar, se encuentran las abejas sin aguijón, que son muy similares, solo que no poseen un aguijón. Las abejas parásitas. En tercer lugar, tenemos a las abejas parásitas. Estas abejas no pueden recoger polen, y no construyen nidos. Ellas suelen entrar en los nidos de otras abejas, y allí ponen sus huevecillos. Cuando la larva eclosiona, se come la bola de polen de la larva huésped, y luego la mata. En algunos casos, la abeja parásita mata a la reina anfitrión, y la sustituye. Las abejas solitarias. En cuarto lugar tenemos a las abejas solitarias. Las abejas solitarias, igual que las avispas y los abejorros, construyen su nido sola. No hay obreras para esta especie, no producen miel ni cera. Algunos ejemplos de abejas solitarias son la abeja carpintero, la abeja albañil, las abejas cortadoras de alfalfa y la abeja cara de cuerno. Las abejas nocturnas. En el quinto lugar están las abejas nocturnas.
Estas abejas tienen más ampliados sus ojos, y son extremadamente sensibles a la luz y la oscuridad, aunque son casi ciegas. Por lo general viven en lugares desérticos. La abeja africanizada. En sexto lugar, tenemos a las abejas africanizadas, también conocidas como abejas asesinas. Son una especie híbrida, entre abejas europeas y abejas africanas. Varias reinas se escaparon del laboratorio en América del Sur y se han extendido por todo el continente americano. Su veneno no es más potente, pero son mucho más agresivas, y atacan en mayor número. Si te persigue un nido de abejas africanizadas, corre en zigzag, vete en un coche o una casa, pero menos en el agua, ya que te esperarán a que salgas por aire. El bombus. Por último, en séptimo lugar, tenemos a los bombus terrestres, mejor conocidos como abejorros. Son tipos de abejas eusociales. La reina inicia su nido por su cuenta, a diferencia de las abejas de miel y de las abejas sin aguijón, que inician sus nidos con ayuda de las obreras. Sus colonias van desde 50 a 200 abejorros solamente. Las reinas del abejorro a veces buscan refugio en panales de abejas de miel para sobrevivir al invierno, pero son atacadas hasta la muerte. Los abejorros normalmente construyen sus nidos en el suelo y comen miel igual que cualquier abeja. Su picadura es muy dolorosa, y la hinchazón e irritación puede durar varios días. Además pueden picar varias veces, igual que las avispas. Si se les molesta, comenzarán a zumbar muy fuerte y comenzarán a perseguirte agresivamente. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes, comenta si quieres, dale like, comparte. Bien, tenemos lo que son las asociaciones familiares en las cuales existe un vínculo sanguíneo, pudiendo tipificarlas por un número de parejas o por crianza. ¿Ya? Por número de parejas, señores, tenemos monógamas y polígamas. Monógamas son aquellas que tienen una pareja durante toda su vida, y polígamas, ¿ya? En el cual se habla de que existen poligínicas y poliándricas, ¿ya? Poligínicas hablamos de un macho y varias hembras, y poliándricas, ¿ya? Poliándricas, una hembra y varios machos, ¿ya? Ahora, poligínicas son, por decir, los leones, el machito, ¿ya? Y tiene pues las otras leonas, ¿no? Ahora, poliándrica pues tenemos a la abeja, a la hormiga, ¿no? Ahora, vamos a ver quiénes serían monógamos. ¿Qué animales monógamos conocemos, señores? Tenemos acá, señores, animales monógamos. Son aquellos que tienen una pareja durante toda su vida, teniendo así, ¿no? Al cisne. ¿Quién más? ¿Ya? El cisne. Tenemos el papagayo, ¿no? Vamos a ver, ya que ustedes no tienen ganas de hablar el día de hoy. No sé, están cansados, están almorzando, no tienen ganas de ver ustedes, pero vamos a ver algunos animalitos monógamos. ¿Ya?
de animales monógamos, o sea, que son fieles a su pareja durante el resto de su vida. Si quieres descubrir cuáles son, quédate hasta el final del video. Número 1. Los cisnes. Si bien son conocidos por elegir una sola pareja para convivir durante el resto de su vida, si en dado caso llega a faltar en el hogar el macho o la hembra, el que quede, éste se encarga de sus crías. En casos, esta ave es utilizada para representar el amor y la fidelidad, ya que cuando están junto a su pareja, entrelazan los cuellos, dibujando la silueta de un corazón. Número 2. Los castores. ¿Los castores? Sí, los castores son de los animales más fieles y pueden llegar a dar su vida por su pareja. Ahora bien, en caso de que la hembra o el macho muera, el sobreviviente estará disponible para buscar una nueva pareja. Tanto el macho como la hembra trabajan por igual. Esto hace que no tengan la necesidad de buscar otra pareja, ya que no necesitan de nadie más. Número 3. El hipocampus. Así es conocido en el mundo científico, pero popularmente se conoce como caballito de mar. Este animal ha estado presente desde la mitología griega por ser uno de los más fieles y leales. Viven de 1 a 4 años y conquistan a su pareja con un baile hipnótico de 10 minutos para llamar la atención de la que será su pareja ideal. Una curiosidad de este pez es que la hembra pone los huevos dentro del macho para que sean fecundados allí y así el macho haga todo el trabajo de parto. Número 4. Las langostas. Este crustáceo es conocido por coordinar todas sus actividades diarias y logran ponerse de acuerdo en todas las tareas. El macho mantiene a la hembra y a veces la hembra atiende al macho para intercalar el tiempo de caza y de crianza. En el ámbito amoroso, las langostas buscan una pareja, dependiendo su especie, para reproducirse y pasar su vida por más de 20 años. Número 5. Los lobos. Sí, y a pesar de su fama de fieros, tienen un lado muy romántico. El lobo gris crea un escudo familiar con su cónyuge basado en la fidelidad, el respeto y la protección de sus miembros. Número 6. Los pingüinos. Esta ave marina no voladora es reconocida en el reino animal por serle fiel a su pareja durante toda su vida. Los pingüinos, tanto el macho como la hembra, pueden llegar a ser muy peligrosos con otros pingüinos. Cuando intentan robarle su pareja, son capaces de luchar hasta la muerte para defender a su pareja. Y en el ámbito familiar, tanto los machos como las hembras se hacen igualmente responsables para la seguridad y el crecimiento de sus crías. Número 7. Los gibones. Estos primates son lo más parecido al hombre cuando de buscar parejas se trata. Los machos se encargan de buscar a las hembras para formar un vínculo afectivo por toda la vida. Y cuando se trata de trabajos laborales, estos, como buenas parejas, se reparten los trabajos para optimizar recursos y hacer menor el desgaste, y para la protección del territorio. Los gibones habitan toda su vida en los árboles, en las regiones selváticas de Tailandia e Indonesia. Bien, tenemos aquí animales de acuerdo a su tipo de crianza. ¿Ya? Tenemos acá las familias patriarcales. Cuando hablamos de familias patriarcales, hablamos de que es el macho el que lleva el embarazo, es el padre, es el que se encarga de la crianza. ¿Ya? En el caso de la familia matriarcal, ¿ya? ¿Ya? La madre es la que se hace cargo. Tenemos el patriarcal. En el caso del patriarcal, perdón, matriarcal es la que se hace cargo. En el caso de la familia filial, es padre y madre lo abandonan, ¿ya? Sin embargo, eso es no, padre y madre lo abandonan y solitos crecen. Esto así generalmente los reptiles y los anfibios. ¿Ya?
Los reptiles y los anfibios. Familia parental, padre y madre se hacen cargo de la crianza, ¿ya? Principalmente en animales monógamos, ¿ya? Estos son hombres individuales, ¿no? Ahora, tenemos acá Y nosotros sí. competencia. ¿Por qué podrían competir los animales dentro de una especie? A ver, ¿por qué podrían competir? 24 paquetes de 15. Señores, ¿por qué podrían competir? Por alimento. Alimento, ¿qué más? Alimento, territorio y reproducción principalmente. ¿Ya? Y reproducción principalmente. Eso ocupa vender la competencia. Ya, por eso que los animales, a pesar de todo, siguen manteniendo, señores, ¿no? Lo que se llaman los famosos cortejos. No porque el animal sea romántico, sino lo que el macho quiere demostrarle a la hembra, ¿no? Que son demostrar que él es un super macho y bueno, pues que sus hijos con él le van a salir, pues, buenos, ¿no? No les va a salir, va a mejorar su especie. Así es. Vamos a ver entonces. Bien, vamos a empezar con las relaciones heterotípicas. Las relaciones heterotípicas, señores, son aquellas relaciones que se dan entre individuos de diferentes especies, teniendo relaciones positivas. Ya tenemos relaciones, lo que es ¿cómo es el mutualismo y la protocooperación? Positiva 0, una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. ¿Ya? Tenemos relaciones 0-0, son relaciones de tolerancia. ¿Ya? Relaciones positivas negativas. Las relaciones positivas negativas, señores, son aquellas, ¿ya? Ya tenemos relaciones cero negativas en las cuales una especie se beneficia. Una relación cero. Ya tenemos relaciones, señores, de cero negativos, una especie se perjudica y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Ya una especie cae. Vamos a ver, entonces empezamos con el mutualismo. ¿Ya?
En el caso del mutualismo, señores, tenemos acá relaciones en las cuales ¿ya? Es indispensable que estén juntos. Si se separan, mueren. ¿Ya? Como quienes, ahora acá tenemos los líquenes y las micorrizas. ¿Ya? Los líquenes vienen a ser la unión de hongo y alga. ¿Ya? El líquen, el hongo y alga, el alga le da soporte al hongo y a cambio el hongo le da alimento al alga. ¿Ya? Ahora tenemos también lo que es las micorrizas, es la unión de hongo. ¿Ya? Es la unión de raíz con hongo. ¿Ya? El hongo le da absorción de nitrógeno a la planta y a cambio el alga la raíz le da soporte al hongo. Tenemos también, señores, lo que son las relaciones de protocooperación. En algunos textos no le dicen protocooperación, ¿ya? Le van a decir, le van a decir mutualismo facultativo, ¿ya? Ya, acá tenemos a la abeja y la flor, ¿ya? Pero no se supone que la abeja, si la abeja, señores, se asume que es el agente polinizador principal, pero no es el único, pues. ¿Ya? No es el único. Entonces, pueden polinizar las aves, los murciélagos, ¿cierto? Todos esos. Y también tenemos un ¿Se escucha, chicos? ¿No se escucha? ¿Está bien? Sí, mis. Ahora sí. Ya, yo estoy hablando y hablando, pensé que me escuchaba. Ya. Entonces repetimos desde mutualismo, ¿ya? El mutualismo, hemos dicho que es una relación obligada. Aquí tenemos a los líquenes y a las micorrizas. Los líquenes vienen a ser la unión de
hongo y alga, en el cual el alga le da soporte al hongo y a cambio el hongo le ayuda a conseguir alimento. ¿Ya? En cambio, las micorrizas, ¿no? En el caso de las micorrizas, señores, tenemos la unión de hongo y raíz. ¿Ya? En este caso, ¿ya? El hongo le brinda al alga gran cantidad de lo que es nitrógeno y a cambio, ¿no? El alga le da soporte al hongo. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar luego de lo que es la protocooperación, como decíamos en algunos casos, se le llama mutualismo facultativo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos como ejemplo a la abeja y la flor. Si bien es cierto, la abeja es uno de los agentes polinizadores principales, ya, pero digamos, no es que si la abeja no está con la flor se muere, ¿no? La abeja puede conseguir, digamos, guarda alimento para que pueda, digamos, sobrevivir en una determinada época del año. Y la flor, pues, tiene infinidad de otros agentes polinizadores que le van a ayudar. Ahora, en el caso del hipopótamo y los bardos son peces que le limpian al hipopótamo. ¿Ya? Después de una noche pastando en tierra, los hipopótamos regresan para pasar las horas de luz del día en el agua fresca. Y los barbos salen a buscarlos. Pronto, cada hipopótamo lleva detrás un banco de peces que espera su desayuno. Excrementos de hipopótamo. Pero esto no es lo único que les interesa a los peces. Cuando los hipopótamos llegan a un lugar determinado de la laguna, se detienen y esperan. Y los peces empiezan a limpiarlos. Eliminan de su piel garrapatas, pulgas y otros bocados exquisitos. Para los peces, los hipopótamos son como restaurantes móviles. Los hipopótamos parecen disfrutar de la sensación. Lo único que interrumpe el banquete es la necesidad de aspirar una bocanada de aire de vez en cuando. La limpieza de la piel de los hipopótamos no era más que el aperitivo. Ahora viene el plato fuerte.
Además de cuidar la piel de los hipopótamos, los peces también se ocupan de su higiene dental. Es un arreglo que satisface a ambas partes. Pero quizá los peces son los más beneficiados. Porque gracias a los hipopótamos pueden alimentarse de la abundante vegetación que rodea la charca, y que de no ser por ellos estaría fuera de su alcance. Listo. Vamos a ver acá las relaciones de comensalismo. ¿Ya? En el caso del comensalismo, señores, hablamos de una relación positiva, 0. Acá tenemos como ejemplo, tenemos al tiburón y la rémora. ¿Ya? La rémora se pega al vientre del tiburón. ¿Ya? La rémora incluso no tiene aleta dorsal. ¿Ya? Para que se pueda pegar al vientre del tiburón. El tiburón la transporta, los restos de comida caen en la boca de la rémora, ¿no? Y de esta manera también, señores, observamos que también lo transporta. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos las relaciones de inquilinismo. En el caso del inquilinismo, señores, tenemos acá a la anémona y al pez payaso. ¿Ya? Ya, a ver, tenemos acá, señores, el inquilinismo, tenemos acá el pez payaso y la anémona. ¿No? La anémona sirve de casa para el pez payaso. El pez payaso se protege dentro porque la anémona tiene tentáculos surgicantes. Un caso parecido es el que tiene el pez aguja, ¿no? Y el erizo de mar. El pez aguja vive en la cloaca del erizo de mar. Por la forma, pues, pasa desapercibida. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Tenemos luego la tanatocresis. En el caso de la tanatocresis observamos, señores, que lo que se busca aquí es que el animalito, por decirlo, vive, ¿ya? Vive dentro de un caparazón. ¿Ya? Ahora, el cangrejo ermitaño, por si viva dentro de esto, obviamente, pues el caracol tiene que estar muerto. ¿Ya? Por eso que hablamos que la tanatocresis habla del aprovechamiento de los restos de un animal. ¿Ya? Ahora, estos señores, en el caso de los cangrejos ermitaños, su característica principal es esta, el estar cubiertos por, mejor dicho, utilizar como su casita, ¿no? El corazón de un caracol. ¿No?
Los paguroideos son una superfamilia de crustáceos decápodos, conocidos popularmente como cangrejos ermitaños. Estos crustáceos tienen en común el uso de conchas de caracol para cubrir su abdomen, que es más blando que el de otros cangrejos. Este tipo de relación interespecífica que mantiene con las conchas de los moluscos muertos se denomina tanatocresis, y es uno de los pocos animales que la realiza. Existen alrededor de 500 especies de cangrejos ermitaños alrededor del mundo, siendo la mayoría acuáticos, pero existiendo algunos terrestres. Quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. El cangrejo ermitaño es un animal por demás interesante. A pesar de ser un crustáceo, tiene un abdomen sin exoesqueleto, es decir, decalcificado y por lo tanto blando. Por ello es muy vulnerable ante los depredadores y esto lo obliga a buscar refugio y defensa en las conchas vacías de los moluscos. Cuando encuentra una, introduce su cuerpo de tal manera que pueda retraerse en él y sostenerla con la parte superior de su cuerpo al caminar. A medida que el cangrejo aumenta su tamaño, abandona la concha y busca otra más grande. Algunas especies de cangrejo ermitaño pueden utilizar corales, madera o piedras en vez de concha. Es decadópodo y tiene 5 pares de patas con un par de garras cada una. El primer par de patas es utilizado para comer y defenderse. El segundo y la tercero son para caminar y el cuarto y quinto par permanecen dentro de la concha. Posee 2 antenas largas que le sirven para tocar, y 2 antenas cortas que tienen la función de olfatear y sentir sabores. Un par de ojos se sitúa en 2 tallos de la cabeza. Estos ojos tienen la capacidad de descomponer la imagen en varias piezas. El cangrejo ermitaño también tiene branquias localizadas en una cámara branquial. Ambas partes funcionan como pulmones y deben permanecer húmedos para que el cangrejo pueda respirar. Existe una gran variedad de especies de cangrejo ermitaño y en consecuencia las dimensiones del cuerpo son también variadas. Hay especies que miden 19 milímetros y otras que alcanzan 10 centímetros y hasta 46 centímetros. Por ello el peso, al igual que el tamaño, depende de la especie. Cuando nacen no se parecen sino parecen lombrices largas con 2 ojones y una narizota. Al ir creciendo van cambiando de piel hasta que salen sus 4 antenas y 2 pinzas. Entonces está listo para buscar una concha que proteja su cuerpo y salir a la playa en donde vivirá mayor tiempo. Con el paso del tiempo, el cangrejo crece y necesita de otro caparazón, por lo cual, absorbe agua en una proporción de casi el 70% de su peso, y así hinchado, produce la ruptura del viejo caparazón. La concha retiene agua muy útil para la respiración branquial cuando el cangrejo queda descubierto. El inconveniente de este sistema de crecimiento, es que en el lapso de tiempo que transcurre entre que se desprende del caparazón viejo y se le endurece el nuevo, el animal queda indefenso y a merced de un gran número de depredadores que buscan esa oportunidad para comérselo. Algunos ermitaños no se conforman con la protección de la concha y se asocian con anémonas que imponen a los depredadores con sus tentáculos urticantes. El cangrejo ermitaño es un crustáceo que se ha visto espantado por muchas amenazas alrededor del descubrimiento de su existencia. Sabemos que existen unos 1100 modelos de su especie, pero aún así, son muchos los sustos que hemos tenido con ellos. No obstante, la amenaza más grande que tiene este paguroideo es el hecho de que muchos otros animales lo ven como un delicioso manjar comestible. Algunas aves como la gaviota o acuáticos como el pez de aleta amarilla buscan en este crustáceo una pieza de su alimentación puntual. Por otro lado, es interesante saber que el cangrejo ermitaño está incluido en la gastronomía de los seres humanos y que muchos pescadores de las Islas Baleares, por ejemplo, salen a su caza para después, venderlos a restaurantes de lujo tras el procesado. Al margen de todo esto, debemos decir que esta especie es una de las más curiosas del reino animal bajo las aguas y que se siguen investigando detalles sobre el mismo gracias a que, sabiendo la cantidad de modelos que hay, el interés que despierta es sublime. El cangrejo ermitaño es un animal invertebrado omnívoro que se alimentan casi de cualquier nutriente que puedan encontrar en sus alrededores. Las presas más comunes son peces pequeños y animales invertebrados junto con plancton y otras partículas en suspensión en el agua. Igualmente pueden alimentarse de carroña.
Ninguna especie de cangrejo ermitaño ha sido categorizada por la lista roja de especies amenazadas de la IUCN. No se conocen tampoco esfuerzos o campañas para garantizar la supervivencia de la especie. Estos crustáceos son comercializados comúnmente como mascotas y hacen parte de la gastronomía de algunos de los sitios en donde habita. Dado su pequeño tamaño, es presa de muchos animales como tiburones, peces, calamares y pulpos. El cangrejo ermitaño tiene una gran importancia en el ecosistema como detritívoros y carroñeros. Estos crustáceos ayudan a descomponer materiales muertos, contribuyendo así al ciclo de nutrientes. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con Listo, tenemos relaciones de foresia. En las relaciones de foresia solo hablamos de relaciones de transporte, ¿ya? Teniendo así, señores, por ejemplo, el tiburón, como decimos la rémora, también tenemos a las avispas y los ácaros. Los ácaros se encargan, señores, de transporte, digamos, de ser transportados, ¿no? Por estas avispas. Ya tenemos ahora las relaciones de epibiosis, en el cual de las relaciones de epibiosis en el cual observamos que Bueno, ¿por qué acaso no tiene huevo? Sí. ¿Cuánto está? 60. ¿Ya me das 2? el animalito, digamos, utiliza las algas como camuflaje, ¿no? Y las algas, pues ahí se ubican sin generar daño. Tenemos relaciones de neutralismo. En el caso de las relaciones de neutralismo, nosotros tenemos aquí a la jirafa y la cebra. Comparten hábitat, no se benefician ni se perjudican juntas. Luego tenemos a la sinequia, en la cual se habla de que comparten madriguera. Acá tenemos al cicipe y al majás, ¿ya? Van a compartir madriguera. Tenemos acá, ya estas son relaciones positivas, negativas. Hablamos acá de relaciones en las cuales una se beneficia y la otra se perjudica. Tenemos a los endoparásitos, ¿ya? Los endoparásitos tenemos aquellos parásitos que están dentro del animal. Hablamos de tenias, ascaris, fasciolas. Ectoparásitos hablamos de pulga, garrapata, piojos, ¿no? Y también tenemos aquí a los parasitoides. Vamos a ver entonces aquí qué es un parasitoide en sí. Un parasitoide viene a ser aquel en el cual se observa como que lo utilizan como incubadora viva de sus huevos, principalmente en algún tipo de avispas o en algún tipo de moscas, ¿no? Que utilizan algunas orugas para poder sobrevivir. Las utilizan para que puedan proteger a sus huevos, a sus larvas, ¿no? Todo eso. Los insectos pasan por varios cambios a lo largo de su vida. De huevo
a larva o ninfa a insecto adulto son una sucesión de cambios que entre ellos lo dejan indefenso. Muchas especies aprovechan estos momentos más vulnerables para depositar sus huevos. La delgada cutícula es tan blanda que cualquier rasguño puede desgarrarla. Si bien la gran mayoría supera sin problemas estas vulnerables etapas, algunos desafortunados son presa de los parasitoides. Algunos entran en la fase de pupa, otros en la fase larvaria, igualmente siendo letales para el insecto en formación. Pero es la excepción más que la regla, porque normalmente el adulto emerge después de todo el proceso. Aló, Michelle. A veces los parasitoides encuentran el momento perfecto. Una oruga de Manduca quinquila puede verse completamente normal comiendo las hojas de Tecoma stans. Pero internamente las larvas de avispa parasitoides se le están comiendo. Interiormente, estas larvas han devorado los órganos internos, el sistema digestivo, nervioso y cuerpos grasos, dejando únicamente la piel, algunos músculos, la hemolinfa, que rellenan la cubierta viviente de la oruga. Estas pequeñas larvas emergen de la oruga atravesando su cutícula. Luego forman un pequeño capullo donde pasarán varios días mientras se desarrolla el adulto. Estas imágenes están aceleradas para poder observar con claridad este proceso. La larva emerge e inmediatamente empieza a construir su capullo de seda. Una oruga de Manduca puede contener varias decenas de estas larvas, las que sin duda acabarán con su vida.
especies como Cotesia congregata son consideradas benéficas, ya que atacan a otras especies de insectos consideradas como plagas. Pero entre ambos mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Si hay demasiadas larvas, las avispas se encargarán de eliminar el exceso. Pero si hay pocas larvas, las avispas dracónidas mueren y la población de larvas de Manduca quinquila, en este caso, se mantiene estable. Bien, tenemos acá lo que son los hiperparásitos. Acá en los hiperparásitos tenemos, ¿no? Una garrapata. ¿Ya? Y la garrapata tiene su ácaros. Un hiperparásito es cuando un parásito tiene, digamos, otro animalito que lo parasita. Tenemos acá el parasitismo social, lo que hace el mirlo negro, ¿no? El mirlo negro saca un huevo del nido de la gaviota y pone el suyo, ¿no? Y la gaviota lo cuida, lo alimenta como si fuese suyo. ¿Ya? Eso se denomina parasitismo social. ¿Ya? Vamos a ver ahora en la pizarra. Listo, tenemos acá lo que son sucesiones ecológicas, cambios, productos, ¿no? Evolución del ecosistema. Ya aquí tenemos, señores, que podemos clasificar las sucesiones ecológicas por flujo de materiales. Ahora acá, por origen las tenemos primarias y secundarias. Primarias se dan aquellos en terrenos donde no había nada, ¿ya? Secundarias, generado posterior a la inundación, huaicos, etc. A nivel primario tenemos lo que es el hidrocere y el xerocere.
A nivel del hidrocere tenemos, señores, lo que es a nivel acuático, teniendo las siguientes etapas. Teniendo las etapas sumergida, sumergente, emergente, ciperáceas y arboleda, siendo la etapa arboleda la denominada etapa clímax. Ahora, a nivel del xerocere, la parte terrestre, tenemos líquenes, musgos, helechos, hierbas, arbustos y arboleda, siendo una vez más la etapa arboleda la etapa clímax. Y los líquenes y los musgos se les denominan las especies pioneras porque son las primeras en aparecer. Vamos a hacerlo grande eso para que lo vayan tomando captura. Listo. No fallas, red intermitente. Ya. Tenemos acá anticlímax, etapa permanente previa al clímax. ¿Ya? Que se da pues por causas naturales y no llega pues hasta esta comunidad clímax hasta el máximo nivel evolutivo. Para clímax, formación vegetal, que aunque no es el clímax, ya está en equilibrio. O sea, no llegó al clímax, digamos que se quedó en la etapa, no sé, ciperáceas, ¿no? Pero está, ¿no? Pero ya está en equilibrio. El peniclímax tampoco ha llegado, ponte a la etapa arboleda, no ha llegado al clímax, ¿no? Pero no ha llegado al clímax, pero digamos en este caso ha sido por mano del hombre. Disclímax, sucesión regresiva ante situaciones inmaduras, ¿ya? O sea, digamos, en vez de avanzar, digamos, digamos, emergentes, ciperáceas, arboleda, retrocede, ¿no? Se queda ahí, de arboleda baja ciperáceas, de ciperáceas emergente, ¿no?
Tenemos luego, señores, el término de colonización, establecimiento de especies biológicas en un área no ocupada, y el equilibrio cuando un ecosistema se mantiene sin cambios permanentes, ¿ya? Entonces el equilibrio siempre está, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora las sucesiones. ¿Ya? Acá. Las sucesiones ecológicas pueden ser por poco material, las tenemos autógena y halógena. Primordialmente por los propios organismos. Venimos acá. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El hormiguero, como está el oso. De ahí a las hormigas se cambian de lugar para no ser atacadas, obviamente, ¿no? Luego tenemos acá una sucesión halógena cuando ocurre por causas externas o por ingreso. Por ingreso de materiales, ¿ya? Tenemos acá. Tenemos acá, por ejemplo, un ecosistema. Y en este ecosistema por sí ingresa basura. Esa es una sucesión halógena. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a resolver la práctica. A ver, por favor. ¿Podemos ver la práctica? Señores, ¿podemos ver la práctica? Sí, Miss. Ya, listo. Identifica qué alternativa define mejor al concepto de hábitat. El hábitat es el espacio geográfico donde se desarrollan, ¿no?, las actividades de los animales. Y como habla de espacio geográfico, el término que más se acerca vendría a ser ecotopo. La alternativa incorrecta respecto al nicho ecológico se relaciona en la capacidad biológica de los organismos, permite la adaptación, depende del ecotopo de los organismos, representa un potencial biológico de supervivencia y es contraria a la ley de selección natural. Ojo, cuando hablamos de nicho ecológico, no tiene nada que ver acá la ley natural. Nicho ecológico se habla de la función o profesión del animal. Vamos acá. ¿Cuál es el término excluido en relación a los elementos de una población? Pero todos son elementos, sí, pero por decir, ¿no?, densidad, distribución, movilidad y dispersión son elementos formales, mientras que la fertilidad es un elemento funcional. El otro, reconoce que estudia la etología en relación a una población, estudia el comportamiento. Tenemos acá. Morbidad tiene que ver con enfermedad, variabilidad con reserva genética, fertilidad con natalidad y dispersión con esparcimiento. Vamos a ver en esta ecuación que sería Y. Si X es tasa de natalidad,
y Z es el crecimiento poblacional, tendríamos que quitarle la tasa de mortalidad. ¿Ya? Tenemos acá hidrocere y sedocere. ¿Ambas son sucesiones primarias? Sí. Unidos ocurren desde una zona desnuda en la que se alcanza el clímax. ¿Ya? Sí ocurre en una zona desnuda. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Y en esa zona sí, pues se va a llegar al clímax, ¿no? Unidos comprenden etapas arboladas, unidos comprenden las etapas serales, ¿sí? Porque las etapas intermedias antes del clímax se llaman etapas serales. Y uno tiene a las algas como pioneras, no. Bueno, ¿ya? Y tenemos dos que presentan los manglares. A ver, en este caso, ¿no? ¿Cuál no corresponde, no? ¿Cuál no se puede decir si ataca lo que son sucesiones? Ya, ¿cuál vamos a marcar acá?